Ahí está, joya. Sí, si no iba a dejar en banda a Julián que había preguntado. Entonces, repito, vamos del principio. Un sistema dinámico, un sistema se dice que es dinámico si la conducta en el tiempo de las variables que involucra se definen por ecuaciones funcionales que nos dicen cómo se comporta las derivadas de esa variable en el tiempo, digamos, las derivadas sucesivas en el tiempo están descritas por una relación de esa ecuación eh, que nada, nos describe cómo es la dinámica de esa variable en el tiempo, para no hacerla más complicada. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que es una ecuación funcional y es básicamente una ecuación donde tenemos una o varias incógnitas que son, en vez de ser números o, digamos, valores, van a ser funciones. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, para estos sistemas dinámicos que involucran a la variable tiempo como variable independiente, eh, en particular en su forma continua, es decir, que no podemos dividirla en periodos, sino que es un continuo de tiempo. Eh, lo que nosotros buscamos es una función de la variable en cuestión en función del tiempo que cumpla con identidad esta, estas ecuaciones funcionales que vamos a ver ahora que son las ecuaciones diferenciales. Y bueno, básicamente, o sea, los sistemas dinámicos nos permiten describir la realidad de los sistemas dinámicos, como puede ser, no sé, la dinámica de precios en un mercado o eh, la curva de Phillips, por ejemplo. Digo, ejemplos hay bastantes. Entonces, nosotros lo que vamos a usar van a ser las ecuaciones diferenciales, que son estas ecuaciones funcionales que describen la evolución de una variable o más variables en el tiempo, que tienen esta forma genérica donde tenemos como variables o como argumentos de la función la variable tiempo, la, la función, digamos, I de t, la derivada primera, derivada segunda, hasta n puede ser, igualado a un término g de t. En particular, digamos, el orden de una ecuación diferencial, que vendría a ser la derivada de mayor orden que podemos encontrar, eh, es uno de los conceptos relevantes. El otro es el de grado, que es si tenemos la ecuación diferencial en la forma de un polinomio de las derivadas, el grado es el exponente de la derivada de mayor orden. Eh, digamos, esto ya lo vimos en análisis 2 en realidad, viendo cómo resolver más que nada ecuaciones diferenciales de primer orden y de grado 1. Eh, nada, nosotros ahora nos vamos a seguir enfocando en las de orden n, o sea, estas van a ser de orden n y grado 1. Si en análisis 2 eran de orden 1 y de grado 1, acá vamos a ver de orden n y grado 1, o sea, lineales. Eh, bueno, y después podemos diferenciar dentro de las ecuaciones diferenciales lineales las que tienen coeficiente variable, es decir, esta ecuación diferencial, digamos, la podemos describir, si es lineal, la podemos describir como una sumatoria desde igual 0 hasta n de eh, un coeficiente que depende de t, f sub i, y la derivada n menos i de esa variable respecto al tiempo, igualado a el término g de t. Por otro lado, si las ecuaciones diferenciales son con coeficientes constantes, en vez de tener este coeficiente que depende de t, tenemos uno que es una constante, obviamente, pero lo demás no se modifica. Y en la última distinción de relevancia es que si g de t es igual a cero, es una ecuación diferencial homogénea, y si es distinto a cero, es decir, si es alguna función de t, va a ser una ecuación diferencial completa. ¿Hasta ahí hay dudas? Si no, pasamos a soluciones. No, no. Bueno, joya. Digo, esto va a ser posta, va a ser mucho repaso para la mayoría, así que traten de no aburrirse y seguir hasta el final. Ahí va. Bueno, entonces pasamos a cómo se solucionan o cómo encontramos esta forma, esta función
de la variable en función de t o sea, lo que nosotros vamos a buscar es eh, la ecuación funcional que resuelva perdón, la función que sea la solución de esa ecuación funcional, y esa solución va a ser una función i de t que va a satisfacer con identidad la ecuación diferencial para cualquier valor de t. Es decir, que va a cumplir la relación, digamos, entre las derivadas de la variable para cualquier valor de t. A su vez, podemos dividir esa solución en homogénea y completa, de acuerdo a si, digamos, igualamos a cero o igualamos al término g de t distinto de cero. Y esto más intuitivo, para pensarlo, eh, la solución completa va a ser como el valor de equilibrio que nosotros tenemos, o sea, que tiene esa ecuación diferencial, y la solución homogénea va a ser como la distancia, digamos, si se quiere, o la diferencia respecto a un punto inicial y el equilibrio en el tiempo. O sea, esta intuición que yo les digo ahora es muy útil después para pensar toda la dinámica, digamos, o sea, la estabilidad y los diagramas de fases. Eso se los tiro para que, digamos, les sirva como intuición para pensar qué es cada cosa. Entonces, eh, dos propiedades que son relevantes para estudiar a la hora de ver las soluciones de estas ecuaciones diferenciales son las siguientes. O sea, si nosotros tenemos dos soluciones linealmente independientes de la ecuación diferencial, que es homogénea de orden n, que son estas dos soluciones, por ejemplo, i sub 1 de t e i sub 2 de t, entonces, si hacemos una combinación lineal, que es simplemente sumar las dos soluciones multiplicadas por un coeficiente, o sea, en este caso, como son dos, tenemos C1 y C2, dos coeficientes. Esa combinación lineal va a ser otra solución, I sub 3, que bueno, lo que dice la propiedad es que también va a ser solución de la ecuación diferencial. La demostración es la siguiente, digamos, o sea, si esto es I3, ¿no? Porque es la combinación lineal de estas soluciones, digamos, que son, eh, o sea, la ecuación diferencial va a ser esta sumatoria, ¿no? De estos coeficientes, f sub i por las derivadas respectivas de cada solución. Y esto se lo podemos distribuir eh, sin problema, digamos, podemos distribuir el coeficiente independiente dentro del corchete, y nos va a quedar esto así separado, ¿no? Y cada uno, o sea, y si nosotros analizamos esto, digamos, esto es como I sub 1. O sea, esto surge de reemplazar I sub 1, que es la solución, una de las soluciones, en la ecuación diferencial. Entonces, como I sub 1 es solución, esto va a ser igual a cero, ¿no? Porque si es solución, cumple la ecuación diferencial con identidad, entonces va a ser igual a cero, porque así se define una ecuación diferencial homogénea. Lo mismo con I sub 2. Si I sub 2 es solución, reemplazando en la ecuación diferencial, lineal de orden n va a ser igual a cero, y por lo tanto, esta combinación lineal, que era otra solución que encontramos, también va a ser igual a cero, por lo tanto, también va a ser solución. ¿Hasta ahí hay dudas? No, no. No, joya. Bueno, nada, esto es más que nada anecdótico, pero es importante, es algo teórico importante, pero el tema de la independencia lineal de las soluciones homogéneas, que, digamos, si nosotros tenemos n soluciones de la ecuación diferencial lineal homogénea, van a ser linealmente independientes si la combinación lineal, ¿no? De esas distintas soluciones, desde 1 hasta n, o sea, tenemos un coeficiente c sub 1 hasta n, tenemos c sub 1 por i sub 1 más c sub 2 por i sub 2 y así. Eh, Va a ser linealmente independiente si esta combinación lineal es igual a cero para valores de los coeficientes
únicamente iguales a cero, digamos. Si no existen otros valores que igualen esta combinación lineal a cero, entonces la, estas soluciones van a ser linealmente independientes. Para todos los valores de las derivadas, digamos. Esto tiene que ser para la primera derivada, para la segunda, para la tercera y digamos, todas las que estén involucradas en la ecuación diferencial. Entonces, ¿cómo hacemos para analizar más sintéticamente esto? Bueno, armamos el Bronsquiano, que es este sistema, o mejor dicho, el Bronsquiano es la matriz de coeficientes de este sistema, que tiene a las incógnitas los coeficientes C sub 1 hasta C sub n, eh, y está igualado, digamos, a cero. Entonces, la idea es evaluar este determinante que tiene en las filas, tiene cada solución, perdón, en las columnas tiene cada solución. Entonces, la I sub 1 es la solución uno, la I sub n es la solución n, y en las filas tiene las derivadas desde, digamos, desde la cero hasta la n menos uno. Entonces, tenemos n términos, ¿no? Si lo contamos, son n términos. Y la idea es que si este determinante bronsquiano es distinto de cero, entonces el sistema es compatible determinado por propiedades que vimos ya en álgebra. Y entonces la única solución va a ser la trivial, que es cuando estos coeficientes son iguales a cero. Entonces, las distintas soluciones van a ser linealmente independientes. Y así. ¿Hay dudas con eso? No, no. Bueno, yo pregunto a cada tanto, pero nada, como esto es más repaso, quizás no tienen dudas, así que tranqui. Bueno. Bueno, solución general de la homogénea. Nosotros si obtenemos estas n soluciones y las combinamos de la forma que habíamos visto antes, ¿no? Por la propiedad esta de que si combinamos distintas soluciones, si son linealmente independientes, vamos a tener otra solución. Entonces, si combinamos todas las soluciones, vamos a obtener la solución general de la ecuación diferencial homogénea, ¿no? Digamos, entonces la solución general de la homogénea, que la vamos a llamar I sub h, va a ser igual a la sumatoria desde i igual 1 hasta n de las n soluciones multiplicadas por constantes c sub i, que en principio no vamos a saber cuánto valen. Bueno, entonces la segunda propiedad que también es relevante a la hora de analizar las soluciones es que si I sub h es solución de la homogénea, I sub c es solución de la completa, es decir, de la ecuación diferencial igualada al término g sub t y no igualada a cero, entonces la suma de ambas va a ser también solución de la completa, o sea, de lo que decía antes. Y la demostración de nuevo es bastante sencilla, eh, si nosotros evaluamos la ecuación diferencial en la suma de la completa y la homogénea, podemos distribuirla, ¿no? Podemos distribuir el f sub i, lo podemos distribuir en cada una de dentro del corchete, mejor dicho, y nos va a quedar esto de acá, que si lo vemos es la ecuación diferencial evaluado en la solución homogénea, que va a ser cero, por definición de solución de la ecuación diferencial, y esta es la ecuación diferencial evaluada en la completa, entonces va a ser igual al término g de t, por ser solución de la ecuación completa. Entonces, 0 más g de t va a ser g de t. Bastante más. Entonces, si nosotros, como corolario de todo esto, si nosotros tenemos la solución general de la homogénea, que es I sub h, y la solución completa, que es I sub c, y la sumamos, vamos a tener la solución general de la completa, esta de acá, que es, digamos, el resultado al que nos interesa llegar. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos en la práctica para buscar soluciones? Vamos a usar estas ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes para, o sea, normalmente vamos a usar esto, eh,
Y el método de resolución consiste en plantear un ensayo de solución para la homogénea en principio, que va a ser E a la R por T, ¿no? Lo interesante de esto es que si nosotros lo derivamos una vez, nos queda R por E a la RT. Si lo derivamos dos veces es R cuadrado por E a la RT. Y entonces la derivada n-1 de esta ecuación, de esta solución va a ser R por n a la menos i por E a la RT. Y si nosotros reemplazamos esa, ¿cómo se dice? Estos valores de las derivadas en la ecuación diferencial, tenemos esta expresión que es la sumatoria desde i igual 0 hasta n de los coeficientes a sub i por r a la n menos i por e a la rt. Nosotros si desarrollamos esta sumatoria nos va a quedar a sub 0 por r a la n por e a la rt más a sub 1 por r a la n menos 1 y así, digamos. Eh, y lo interesante es que podemos factorizar e a la rt y sacarlo de la sumatoria porque no depende de i, ¿no? Y nos va a quedar esta expresión. Y entonces lo que nos interesa ver es para qué valores de r esto va a ser igual a cero, ¿no? Porque nosotros estamos buscando eh, la solución de la homogénea. Planteamos este ensayo que es e a la rt, pero también necesitamos ver cuáles son los valores de r, porque no lo sabemos. Entonces, partiendo de la base de que e a la rt va a ser distinto de cero para cualquier valor de t, ¿no? Porque no hay forma de que esto dé distinto de cero. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser ver la ecuación característica de la ecuación diferencial, que es igualar esta expresión, digamos, a cero, ¿no? Lo cual nos va a permitir encontrar raíces, o sea, las n raíces que van a ser los valores de r, que nos dan soluciones distintas de la ecuación diferencial homogénea. Entonces, con las n raíces que obtenemos, podemos confeccionar la solución general, ¿no? Porque como vimos antes, la combinación lineal de esas soluciones, si son linealmente independientes, va a ser la solución general. El tema es que las raíces de esta ecuación característica pueden ser muy distintas. Pueden ser, por un lado, pueden ser raíces reales y distintas, pueden ser raíces reales y múltiples, es decir, repetidas, o pueden ser raíces complejas conjugadas, ¿no? Que tienen una parte real y una parte imaginaria o compleja. Eh, Me olvidé de preguntar si para lo anterior había alguna duda en lo de ecuación característica y eso. No, no, Andy. ¿O ya? Bueno, entonces, para el caso que tenemos raíces reales distintas, la solución general va a ser simplemente la suma, la combinación lineal, digamos, la sumatoria multiplicada por estos coeficientes c sub i, sin problemas, ¿no? Entonces nos queda la sumatoria desde igual 1 hasta n de c sub i por e a la r sub i por t. Si las raíces son reales y son múltiples, es decir, que se repiten, hay un tema porque nosotros, o sea, recordemos, para que podamos hacer esta combinación lineal, o sea, para que podamos decir que la combinación lineal es la solución general, las distintas soluciones tienen que ser linealmente independientes. Pero si nosotros tenemos raíces múltiples, va a haber dos términos, por ejemplo, tenemos C1, E por E a la, no sé, 2t, si 2 es una raíz, más, no sé, C2, E a la 2t, porque como es múltiple, va a estar al menos dos veces, ¿no? Entonces, existen valores de C1 y C2 para los cuales esto es igual a cero, que son distintos de cero, digamos. Si nosotros dividimos uno por el otro, nos va a dar C1 sobre C2. Con lo cual, no se cumple que estas soluciones sean linealmente independientes. Con lo cual hay que multiplicarlos por t para poder independizarlos, digamos. Que esto, si lo recuerdan, lo ven en el análisis 2. Entonces, el truco acá es, para aquellas raíces que sean múltiples o que se repitan, tenemos que multiplicar por t a la m menos i, donde m es la cantidad de veces que se repite cada raíz. En este caso, acá, como tenemos una raíz múltiple,
de multiplicidad 2, tenemos que multiplicar por t nada más, la segunda raíz. Y ahora dejaron de ser dependientes. Bueno, y por último, las raíces complejas conjugadas. La solución va a ser, que acá bueno, no hago la demostración, pero la solución general va a ser esta expresión de acá, que es e a la h por t, donde h es la parte real de la solución, de la raíz, perdón, de la raíz compleja, por c1 por coseno de b corta por t, donde b corta es lo que acompaña la parte imaginaria de la raíz, más c2 por seno de b por t. Alguien no me escribió. No, no. Ignoren eso. Bueno, ¿qué más? ¿Hasta ahí hay dudas? Tomo su silencio como que no. Y ahora para buscar la solución completa, porque obviamente tenemos dos partes, tenemos la solución homogénea y la completa, el método que usamos es el método de los coeficientes indeterminados, que la idea básica es plantear un ensayo de solución completa basados en la forma que tenga este término g de t, ¿no? Luego, digamos, esa solución completa la derivamos las veces que haga falta y la introducimos en la ecuación diferencial. Y la idea es ¿cómo se dice? Mirando, digamos, ambos lados de la ecuación, es determinar los valores de los coeficientes para los cuales se cumple la ecuación diferencial con igualdad, con identidad, mejor dicho. Que queda más claro al ver un ejemplo, pero bueno, también entiendo que en análisis 2 también se veía, y ya lo deben haber visto en clase. Y una vez que obtenemos esos coeficientes indeterminados, la expresión que obtengamos va a ser la solución de la completa. Entonces, para repasarlo nomás, las condiciones de acuerdo a la forma de la función g de t, acá dice g de x, pero x es t. Hagan la sustitución mental. Entonces, si es un polinomio de grado p, en x se ensaya un polinomio completo de ese grado, ¿no? Entonces, si es una cuadrática, tenemos a por t al cuadrado más b por t más c. Y ese va a ser el ensayo de solución completa. Si es una función exponencial, se ensaya esa misma función exponencial por a, que va a ser el coeficiente que hay que determinar. Si es una trigonométrica o seno o coseno, se ensaya la suma de a por seno de a por x más b por coseno de a minúscula por x. O sea, si tenemos seno o coseno, no importa, tenemos que poner seno y coseno. Eh, Siempre y cuando, digamos, sean... Nada, no importa. Pero bueno, eso. Si tenemos seno, va seno más coseno. Si tenemos coseno, también va seno más coseno. Si es la suma de dos o más funciones, o más de las funciones indicadas, se ensaya la suma de las soluciones, sin repetir términos semejantes. Si es el producto, se ensaya el producto de las soluciones. Y esto es muy importante, si contiene algún término que es solución de la ecuación homogénea, asociada, correspondiendo a una raíz R con orden de multiplicidad M, se multiplica por X a la M, la solución a ensayar que corresponde a ese término. ¿Qué nos dice eso último? Que no puede ser que la solución homogénea y la completa sean linealmente dependientes. O sea, si, por ejemplo, no sé, la homogénea tiene un término que es este, e a la 2t, y la completa me da que también me queda algo así, esto no puede ser. Entonces voy a tener que multiplicar por t la solución de la completa para que me quede linealmente independiente. Bueno, hasta ahí no hay dudas, imagino. Si no, córtenme. Otra cosa Tengo importante. una consulta, Sí, Santi. sí, sí. En el caso anterior, si por ejemplo en la solución homogénea hay orden de multiplicidad 2, o Sí. sea, e a la 2t, c1 por e a la 2t más c2 por t por e a la 2t,
Sí, Y en la completa te aparece también e a la 2t, te queda al cuadrado, o sea, t al cuadrado. tal cual, tal Ahí cual, va. porque ahí viste, te dice x, lo multiplicas por x a la m. Como la multiplicidad es 2, te queda x a la 2. Pollo, gracias. No hay por qué. Bueno, lo último de soluciones es que si nos dan, si tenemos la solución general de la completa y nos dan n condiciones iniciales, que pueden ser el valor de la función i de t en algún punto y las primeras n-1 derivadas sucesivas, entonces podemos sacar los valores de los coeficientes c sub 1 hasta c sub n y obtener una solución particular. Eh, Nada, no creo que comporte mucha dificultad eso. Ahora pasamos a sistemas de ecuaciones diferenciales, eh, donde tenemos n ecuaciones y n incógnitas, que son n funciones, como venimos trabajando con ecuaciones funcionales. Y hay dos métodos para resolver estos sistemas, que son el de ecuación eliminante y el de matriz de operadores, que imagino que lo vieron los dos. Entonces, el de ecuación eliminante es básicamente sacar por despeje una expresión para la ecuación diferencial de alguna variable, resolverla y luego reemplazar en la expresión de la otra variable para obtener la solución también de esa ecuación diferencial. Entonces, por ejemplo, acá, como les decía, tuve que sacar ejemplos del Bernardelo, porque no me da el tiempo, pero tenemos este sistema de ecuaciones, y' igual a i más 4z, z' igual a 2i menos z, donde i y z son variables que dependen del tiempo. Entonces lo que hace acá es derivar 1 respecto a t, entonces nos queda i', creo que se ve bien ahí, si no, acá es prima prima, igual a i' más 4z, y lo que hace es reemplazar z' por, eh, o sea, despejar z' acá y reemplazarlo en 2, ¿no? Y nos queda esta expresión. Y después de 1 despeja z, ¿no? De acá despeja z, que es simplemente hacer el despeje, y tenemos una ecuación diferencial que depende solo de i. Entonces, ahora esta la podemos resolver, ¿no? Nos queda esto, perdón, nos queda esto de acá, si despejamos bien todo, y prima prima menos 9i. Entonces, nada, haciendo el ensayo de la solución homogénea y reemplazando y derivando y bla, 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 sacando las raíces y todo el choclo que les mostré antes, se llega a que la solución de la homogénea de esta es esta. Es esta i igual c sub 1 por e a la 3t más c2 por e a la menos 3t. O sea que las raíces eran 3 y menos 3. Lo que hace después es derivar respecto a t esta expresión y llega a la expresión de i', o sea, simplemente baja del exponente de la exponencial, baja el 3, de la otra exponencial baja el menos 3, y lo en, eh, reemplaza ambas expresiones, ¿no? En la ecuación 1, que tiene justamente a i' y a i a secas, digamos. Y luego despeja z, entonces le queda que z es esta expresión de acá. La solución de la homogénea para z va a ser esto. Y la solución general va a ser, nada, las dos soluciones eh, en simultáneo. Como acá no hay ningún término g de t, entonces no hay solución de la completa, es simplemente la solución de la homogénea. ¿Hay dudas con ese ejercicio? No, no. Bueno, pasamos a la matriz de operadores, que la idea es expresar el sistema en forma matricial mediante el operador derivada, que acá en la filmina me lo olvidé de explicar, pero bueno, básicamente el operador derivada aplicado a una función nos da la derivada de esa función, digamos, d por x nos da x', si x es una variable que se puede derivar.
Y la idea es expresar ese sistema usando estos operadores derivada. Entonces, luego se calcula el determinante de esa matriz de operadores, se lo iguala a cero, ¿no? Y se obtienen las raíces, que van a ser n raíces si la matriz es de n por n. Van a ser los autovalores, digamos, de esa matriz. O sea, lo que estamos haciendo acá es autovalores y autovectores, ni más ni menos. Y la idea va a ser que, como cuando estábamos viendo autovalores y autovectores, si nosotros sacamos un vector de la matriz adjunta, un vector columna de la matriz adjunta, va a ser solución de este sistema. O sea, si acá x de t lo reemplazamos por un vector columna de la matriz adjunta, va a satisfacer el sistema. Y la solución homogénea va a ser, la solución general va a ser la sumatoria de esas, ¿cómo se dice? De los coeficientes C sub i por el ensayo de solución, que va a ser e a la r sub i por t, por este vector columna para cada raíz, ¿no? Donde k sub i es el autovector correspondiente al autovalor i, ni más ni menos. Y esto nos va a dar, digamos, una expresión para las soluciones homogéneas de todas las variables del sistema. Y el ejemplo, acá hay un ejemplo. Tenemos este sistema, 2x menos x' más y igual 0, 2x más 3y menos y' igual 0, donde y, x e y son variables que dependen del tiempo. Y puede expresarse de esta forma. Como les decía, digamos, que lo que hace acá es simplemente decir x' es igual a d por x. Entonces, si... Perdón, y y' es d por i, porque d por i es igual a i'. Entonces, simplemente reexpresando el sistema, tenemos las incógnitas que son x e y podemos poner la matriz de coeficientes, digamos, esto de acá. Entonces, si nosotros teníamos antes 2x menos x' más y igual 0, bueno, es lo mismo que hacer esto, es 2 menos d por x más 1 por y. O sea, 2x menos x' más y igual 0. Lo mismo para el renglón de abajo. Entonces, la matriz de operadores es esta, es G definida en D. Y la ecuación característica es calcular el determinante, igualarlo a 0 y sacar las raíces. Que en este caso, la matriz es de 2 por 2, tiene dos raíces, 1 y 4. Reemplazamos en la, ¿cómo se dice? En la matriz de operadores para cada valor, sacamos el adjunto de una fila, que nos va a dar el adjunto, o sea, que nos va a dar la matriz, el vector columna de la matriz adjunta, en este caso 2 y menos 2, o que es lo mismo 2 por 1 menos 1, y lo mismo para 4. Entonces, tenemos, reemplazando 4 en la matriz de operadores, esta matriz, y calculamos la adjunta de una fila y tenemos una columna de la adjunta, y va a ser el autovector asociado a ese autovalor. Entonces la solución general va a ser esto, va a ser la sumatoria de los C sub i por los autovectores por e a la r sub i por t. Y entonces nos queda esta expresión. Bueno, entonces lo último ¿cómo se dice?, de sistemas es que hay que encontrar la solución completa. En este caso no había, pero digamos, puede haber un término g de t. Entonces la forma es el mismo método que antes, pero usando la matriz de operadores. Y tenemos el caso de donde g de t es una constante, es un vector de constantes. Entonces lo que se hace es, tenemos este sistema igualado acá. La condición es que el sistema homogéneo no tenga raíces iguales a 0. Eh, sí. Y lo que se hace es ensayar la solución x sub c igual a, que va a ser un vector de términos de constantes que hay que determinar. Si lo reemplazamos en esta expresión de acá, en el sistema, nos queda esto. Y esta propiedad que
que entiendo que ya le subieron, por lo menos a los del curso de Herrera, le subieron la explicación de la propiedad, pero si no al final la tengo para que la veamos. Dice que si aplicamos la matriz de operadores al, al vector este de constantes A, es lo mismo que evaluar la matriz de operadores en cero por A, ¿no? Y ahí, bueno, si no lo vieron todavía me van a tener que creer, pero después lo demuestro. Entonces, eh, esta expresión que teníamos acá se convierte en esta de acá. G evaluada en cero por A es igual a K. Si calculamos la inversa de G en cero y premultiplicamos, vamos a tener que A va a ser igual a esto. Y así encontramos la solución del sistema completo, ¿no? Va a ser esto. Y si la sumamos a la solución del sistema homogéneo, nos da la solución general de todo el sistema. El otro caso es el caso donde tenemos una función exponencial multiplicada por una k, un vector k, y la idea es, guardame un segundo que me pierdo entre tanto texto. Bueno, k es un vector de constantes, b es una constante que no es raíz de la ecuación característica del sistema, y esto significa que no sea raíz de la ecuación característica, y lo que se hace es ensayar esta solución, que es a, que es un vector de constantes, por e a la bt, y lo que tenemos que hacer es determinar cuánto vale ese a, qué valores tiene. Entonces, reemplazamos en el sistema la solución a ensayar, ahí. Y otra propiedad relevante es que si aplicamos la matriz de operadores a la función exponencial, es lo mismo que evaluar esa matriz de operadores en el coeficiente que está en el exponente de e por a por e a la bt, digamos. Es simplemente reemplazar d por b. Eso también lo demuestro después. Entonces, nos queda esto de acá, usando esa propiedad. Dividimos por e a la bt, que tiene que ser distinto de 0, y premultiplicamos por g a la menos 1, o sea, la inversa de g valuado en b. Entonces, a va a ser esto, va a ser la inversa de g valuado en b por k. Y reemplazamos en, en la solución, o sea, en el ensayo de la solución, y nos queda la solución de la completa. Y bueno, acá lo último que dice es que si tenemos suma de funciones exponenciales con distintos exponentes, se separan los términos que haga falta y se calcula la solución completa para cada uno de ellos. Que acá va a quedar medio en el aire, pero digamos, si quieren podemos ver un ejemplo. No, acá lo hice, mirá, qué campeón. ¿Hay dudas hasta ahí? Si no, paso al ejercicio. Yo suelo preguntar cómo haces cuando tenés igual a coseno y, y cómo haces cuando tenés igual a t al cuadrado, por ejemplo, como el quiz. Claro. Entiendo que no hay forma de solucionarlo por matriz de operadores para coseno. Eh, para polinomios, ahora no me acuerdo. Pero ahí si no, puedes usar ecuación eliminante. De hecho, en el ejemplo que vemos al final yo es más parecido, pero uso ecuación eliminante. Entonces, vamos al ejemplo. Tenemos ya acá expresado en forma matricial, no hace falta expresarlo, que es d cuadrado más d más 1, d cuadrado más 1, d cuadrado más d y d cuadrado, igualado a este vector que tiene e a la t y e a la menos t, o sea, tiene exponenciales de exponentes distintos. Armamos la ecuación característica y nos da menos d igual 0, entonces solo hay una raíz que es igual a 0. Eh, Nada, reemplazamos en g, sacamos los autovectores y la solución homogénea va a ser esta. El autovector, perdón, eso es una raíz. Y después lo que hace es cambiar la expresión del segundo miembro para que quede así. Digamos, esto de acá es lo mismo que esta expresión. Separa, digamos, el vector columna.
y calcula la solución individual para cada uno de ellos. Entonces, como habíamos visto, la ensayo de solución completa que vamos a usar va a ser G a la menos 1 evaluado en B por K. Entonces, G a la 1, o sea, G evaluado en 1 es esto, la inversa es esta, ¿no? Eh, Acá lo mismo con menos 1, que es el otro exponente, y la inversa es esta, y la solución particular del sistema completo va a ser la suma de ambas soluciones. Entonces, va a ser el... ¿Cómo se dice? Eh, Esto va a ser la inversa de g evaluada en 1 por el vector que acompañaba a ese exponencial, más g a la menos 1 evaluada en menos 1 por el vector que acompañaba a esa otra exponencial. Entonces la solución general va a ser esto. Bueno, pasamos a estabilidad. La definición de estabilidad, digamos, porque nosotros lo que nos interesa ver en ecuaciones diferenciales también es ver si esta solución o esta función que encontramos para la ecuación diferencial cumple con que tiene algún punto de equilibrio, ¿no? Y básicamente la definición de estabilidad que usamos es que una ecuación diferencial, mejor dicho, la solución de una ecuación diferencial o de un sistema de ecuaciones diferenciales es estable si la solución homogénea tiende a cero cuando t tiende a infinito. Es decir, la solución va a tender a la completa, ¿no? Es lo mismo que decir eso. Si el término de la homogénea va desapareciendo, nos quedamos solo con el término de la completa. ¿Y qué significaba eso? Bueno, si recuerdan cuando vimos al principio que la homogénea era como la divergencia respecto al punto de equilibrio y la completa era el valor de equilibrio, entonces significa que en el infinito nos quedamos en el valor de equilibrio. La condición más general que podemos usar para ver si un sistema de ecuaciones o una ecuación en diferencias, una ecuación diferencial es estable, que es condición necesaria y suficiente de estabilidad. Esto es importante, ¿no? Para ecuaciones en diferencias lineales con coeficientes constantes, es que las raíces sean negativas, o si son raíces complejas, que la parte real sea negativa, ¿no? La demostración ya la deben haber visto, pero no, es sencillo, así que la muestro. Este es el caso para raíces reales simples, es decir, que no son múltiples. Y la solución general de la homogénea tiene esta forma, ¿no? O el límite de la solución general tiene esta forma, mejor dicho. Si factorizamos la solución homogénea, ¿no? La solución general de la homogénea por el término que contiene la raíz de mayor valor, que la vamos a llamar R estrella, R subestrella, nos va a quedar E por R subestrella por T, y dentro del corchete el coeficiente que acompaña a ese término, más la sumatoria de I1 hasta N-1 de los E sub I por E, R sub I menos R estrella, porque recordemos que estamos factorizándolo, por T. Y dado que R subestrella es la mayor raíz, la resta de cualquier raíz respecto a la R subestrella va a ser menor a cero. Entonces, esto en el límite, si esto tiende a infinito y va a ser negativo, esto va a tender a cero. Y lo único que queda analizar es el término asociado a R subestrella. Entonces, basta con que R subestrella sea menor a cero para que el límite tienda a cero y la solución sea estable. Si fuera mayor a cero, tendería a infinito. Si fuera igual a cero, en principio no estaría definido. Entonces, otra forma de analizar la estabilidad es por coeficientes de la ecuación diferencial, es decir, en vez de solucionar toda la ecuación diferencial, nos fijamos los coeficientes que acompañan a las derivadas sucesivas y vemos si cumplen con estas condiciones. Una es que la ecuación característica tenga, perdón, es condición necesaria de estabilidad que, si esta es la ecuación característica, que todos los coeficientes a sub i
sean todos positivos o todos negativos, ¿no? O sea, condición necesaria. Si no se cumple, no es estable. Si se cumple, no sabemos aún si es estable. Pero pues, en principio habría que ver otra condición. Después está esta condición necesaria y suficiente, que es un choclazo. La condición necesaria y suficiente, Hurwitz, y dice que si en la ecuación característica A sub 0 es mayor a 0, es condición necesaria y suficiente de estabilidad que la siguiente matriz, de K por K, tenga todos sus menores principales dominantes positivos. Y bueno, acá la idea es armar esta matriz que tiene estos coeficientes, estos elementos, o sea, A sub 2J menos I. Eh, Nada, hay que armarla y calcular los menores principales y ver que sean todos positivos. Eh, la verdad yo no lo usé mucho, pero bueno, entiendo que hay algún ejercicio en las guías con esto. Eh, es medio un embole. Y bueno, entonces lo mismo para sistemas de ecuaciones en diferencias, podemos analizar estabilidad analizando la matriz A que acompaña a ese sistema de ecuaciones. Si lo podemos expresar de la siguiente forma, como I' de t igual a, que es una matriz de n por n, por I de t, que es un vector columna con las variables en cuestión. Y bueno, acá tenemos 6 condiciones. Las más relevantes yo le diría que son estas dos. Una es que la condición es condición necesaria que la traza de A sea negativa. La traza, recuerden, es la suma de los elementos de la diagonal principal. Y la segunda es que el determinante de A tenga el mismo signo que menos 1 a la n. O sea, si es una matriz de 2 por 2, que sea positivo. En particular, para matrices de 2 por 2, si se cumplen estas dos, se cumple estabilidad. O sea, es condición necesaria y suficiente. ¿Por qué? Porque esas dos condiciones garantizan que las raíces del sistema sean ambas negativas. Y por lo que vimos antes, garantiza que la ecuación diferencial, el sistema sea estable. Nada, después si quieren las pueden leer, yo les voy a subir el power, pero también está en el Bernardelo. Bueno, ¿hasta ahí hay dudas? ¿O ya se murieron de mole? No, Santi, todo bien. ¿Está bien? Bueno, bien. Por lo menos alguien sigue en la clase, así que eso está bueno. No sé el resto. No, pero bueno, yo para que tengan todo esto grabado y les pueda servir. Entonces, no sé si están mandando dudas ahí. Vamos a ver. Joya. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a ver es pasar, digamos, al análisis de casos más concretos, en particular ver cómo podemos representar esto gráficamente en los modelos continuos. Entonces, esos son modelos que, digamos, tienen esta forma, que son ecuaciones diferenciales de primer orden, muy sencillas, I' menos A por I igual a B. Y la idea es que podemos analizar gráficamente las soluciones siempre y cuando t no esté directamente en la expresión de esta ecuación. Digamos, si tenemos t en alguna parte de la ecuación, es un problema, nos complica el análisis gráfico. Igual no deberían tener problema en ese caso, digo, no creo que les tomen nada con eso. La idea es nada, solucionar esta ecuación diferencial, muy sencilla. Como es de orden 1, solo tiene una raíz, que va a ser A, y la solución completa va a ser menos B sobre A. Digo, esto también lo pueden chequear muy fácil, si la condición de equilibrio es que I' es igual a 0, esto es igual a 0, y nos queda menos A por I igual a B, entonces I de equilibrio va a ser B sobre menos A, o menos B sobre A, mejor dicho. La otra cosa relevante que tenemos que hacer es sustituir C1 haciendo el siguiente reemplazo, que es decir, bueno, I sub 0, o sea, el valor de I en 0 es igual a la función, a la solución general igual a en 0. Que es medio redundante lo que digo, pero digamos, la idea es calcular ese valor para la solución en 0. Digamos, acá reemplazando 0 y nos va a quedar C1 menos B sobre A
Y entonces C1 va a ser I0 menos B sobre A, que se puede interpretar como lo siguiente. C1 va a ser la diferencia entre la situación inicial, digamos, si nos dan un punto inicial, I sub 0, respecto al equilibrio, ¿no? Y la idea es que esta es la solución homogénea, esta es la solución completa. Si la solución homogénea tiende a cero, esta diferencia entre el punto inicial y la solución completa va a tender a cero. Entonces, todavía no vimos cómo hacer los gráficos, pero si tenemos que acá tenemos I, acá tenemos el tiempo, si este es I estrella es la solución de equilibrio, y por ejemplo, arrancamos en un punto I sub 0 acá, si es estable, en el tiempo esto va a tender hacia la solución completa y se va a quedar ahí. También podría arrancar en un punto como este, digamos, menor a la solución al punto de equilibrio, pero si es estable también va a ser esta trayectoria. Dependiendo de las raíces va a tener, por ejemplo, una trayectoria así, digamos, uniforme, pero también puede tener una trayectoria oscilante, digamos. Una cosa así, si es estable. Si no fuera estable, digamos, tendría una trayectoria explosiva, que arranca, digamos, así y va creciendo cada vez más en el tiempo. O sea, se aleja del equilibrio. Esto para que lo vayan teniendo como noción. Azul, ahí está. Bueno, entonces la idea es graficar esto en el plano I', y lo que hacemos es, eh, perdón, nada, hallamos el equilibrio, que en realidad ya lo hallamos porque es la solución de la completa, entonces la definición de equilibrio es que la variable no fluctúe en el tiempo, que es lo mismo que decir que la derivada primera sea igual a cero, y como les había mostrado antes, el equilibrio que nos va a dar es, en realidad hasta acá, es I' o I estrella igual a menos B sobre A. Que la conclusión es que el equilibrio es igual a la solución completa de la ecuación diferencial. Y lo podemos graficar muy sencillamente en este plano, como les decía, I', eh, como es una ecuación lineal, va a ser una recta. Entonces, lo relevante acá es saber si tiene pendiente positiva o negativa. ¿Por qué? Bueno, primero veamos que estas dos rectas son, por ejemplo, dos ecuaciones diferenciales distintas. El equilibrio va a ser donde I' sea igual a cero, es decir, en el eje Y, digamos, cuando toca con el eje Y, que va a ser menos B sobre A. Si la pendiente es negativa, es decir, si A es menor a cero, y tengan presente esto, A es la raíz de la ecuación diferencial, así que además de ser la pendiente es la raíz de la ecuación diferencial, y como habíamos visto, si es menor a cero, va a ser estable la solución. ¿Qué pasa? Eh, en esta región del gráfico, digamos, donde I' es mayor a cero, el valor de I va a ir creciendo, va a ir tendiendo hacia el punto. Si estamos acá, por ejemplo en un punto acá, vamos a ir acercándonos hacia el equilibrio. Si estamos por debajo del eje Y, esto significa que de la derivada de Y respecto al tiempo, o sea, I' va a ser menor a cero, entonces Y va a ir decreciendo con el tiempo y va a ir hacia el equilibrio. Lo opuesto sucede en este caso, porque si A es mayor a cero, nos encontramos en algún punto, por ejemplo acá, voy a cambiar de color para diferenciar, nos encontramos en un punto acá, y como en la parte de arriba del eje, digamos, la I' va a ser mayor a cero, en realidad nos vamos a estar cada vez alejando más, porque I va a crecer con el tiempo. Y si nos encontramos por debajo, con un punto por acá, nos vamos a ir alejando, pero para el otro lado, porque I va a estar decreciendo. Conclusión, si A es menor a cero, va a ser estable, y si A es mayor a cero, va a ser inestable, porque para cualquier punto que no sea el punto de equilibrio, vamos a estar alejándonos. Entonces no podemos decir que es estable para toda la ecuación. ¿Eso se entendió bien? Sí, sí, Santi. Bueno, perfecto.
vamos a hacer un paso más, que es pasar al diagrama de fases en sistemas de ecuaciones en diferencia, en particular de primer orden. Y acá la distinción relevante de nuevo es que el sistema sea autónomo, es decir, que t no sea argumento de las funciones f y g, ¿no? Si fuera un argumento, eh, en principio nos complicaría el análisis y no tenemos herramientas para hacerlo. Por lo menos yo cuando cursé no tenía herramientas, quizás ahora tienen, pero no sé. Entonces, la idea es, a partir de este sistema, la idea va a ser graficarlo en un eje, digamos, en un plano que va a ser X e Y, ¿no? Y lo que vamos a necesitar es encontrar las curvas que representen los equilibrios para cada ecuación diferencial, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es igual a x' igual a 0 e y' igual a 0, que sería el equilibrio simultáneo de ambas variables. Eh, ¿Cómo se dice? Una vez que planteamos esa igualdad a 0, digamos, la idea es despejar y en función de x, es decir, armar una función que podamos representar en el plano. Pero esto funciona solo en el caso explícito. Digamos, si tuviéramos una solución o ¿cómo se dice? Una forma que fuera genérica o que no podríamos despejar y en función de x o x en función de y, tendríamos que usar el teorema de la función implícita y calcular la derivada de y respecto a x en el punto de x' igual 0, ¿no? Es, digamos, teorema de la función implícita al palo. Es simplemente hacer la derivada de f respecto a x sobre la derivada de f respecto a y con signo negativo, valuada en x' igual 0, ¿no? Y obviamente solo si la derivada de f respecto a y es distinta de 0, porque si no estaría indefinida. Y con esto podemos reemplazar, digamos, en vez de tener la forma explícita de las funciones, tenemos, aunque sea la pendiente, y sabemos qué forma tiene. Entonces, con eso armamos las famosas curvas de demarcación que nos señalan los valores de equilibrio para las distintas variables. Acá está la de y, acá está la de x. Y esto nos va a dividir el plano, digamos, en 4 regiones, 1, 2, 3 y 4, que nos va a interesar analizar cómo, cómo se comporta cómo se comportan las variables en cada uno de esos planos, en cada una de esas regiones. En particular nos interesa ver si va a converger al punto de equilibrio, es decir, donde se cruzan las dos curvas de demarcación, o sea, donde tenemos x' igual a y' igual a 0. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, vemos para qué valores de x e y vamos a estar, mejor dicho, digamos, cómo se comporta x' por fuera de la curva de demarcación, o y', digamos. En principio, primero veamos x'. Sabemos que sobre la recta va a ser igual a 0, pero queremos ver qué pasa por fuera de la recta, ¿no? Si nos encontramos, por ejemplo, de este lado. Entonces, podemos ver cómo es qué valor tiene o qué signo tiene x' de este lado si hacemos la derivada de f respecto a x. Acá vamos a suponer que es menor a 0. Entonces, si f derivado respecto a x es menor a 0, significa que a medida que x aumenta, x' decrece, digamos, ¿no? Entonces, si nos movemos así, como señala la flecha naranja, eh, para estos valores de acá, los que están antes de la curva, digamos, supongamos que estos son todos los valores que están antes de la curva, entonces x' va a ser mayor a 0, porque si en la curva de demarcación es igual a 0, y a medida que x crece va a ser cada vez más chico, entonces antes de la curva de demarcación tiene que ser mayor a 0, y después tiene que ser menor a 0, ¿no? Esto nos lo dice la derivada, digamos. Entonces de este lado del plano tenemos que x' va a ser negativo y que de este lado vamos a tener que x' va a ser positivo.
También podríamos haberlo analizado en términos de y, por ejemplo, calcular la derivada de f respecto a y ver qué pasaba cuando aumentaba y. Y hubiéramos llegado a un resultado similar. Hacemos lo propio con I', porque tenemos dos curvas de demarcación y vemos que para los puntos a la izquierda de la curva de demarcación va a ser mayor a 0 y para los puntos a la derecha va a ser menor a 0. O digamos, como acá lo estamos haciendo en función de la derivada de g' de I, que va a ser, suponemos que es menor a 0, para los puntos que están arriba va a ser menor a 0 y para los puntos que están abajo, o es lo mismo que decir que implican valores de I menores, va a ser positivo. Pero nuevamente también podríamos haber hecho g' de x y ver la misma relación, pero pensándolo en términos de x. ¿Hay dudas con eso? Imagino que no. Si alguien iba a hacer una duda y lo corté, perdón. No, te iba a contestar que no había duda. Joya. Y bueno, la idea es juntar todo eso que armamos recién, graficarlo y nos va a permitir analizar la estabilidad del sistema. Entonces, en este caso particular que armé, donde teníamos, bueno, las curvas de demarcación, teníamos que ambas derivadas eran menores a 0, entonces, calculando o fijándonos para cada región cómo se va a comportar x e y', ¿no? Que es simplemente juntar estos resultados anteriores, vamos a tener cómo se mueven las variables en el tiempo, ¿no? Que lo vamos a sintetizar, digamos, con estas flechas rojas que nos dicen cómo se mueven cómo varían x e y en esta región. Acá, por ejemplo, y va a tender a decrecer, x va a tender también a decrecer. En la región 2, x va a crecer, y va a decrecer, y así, digamos. Y lo que podemos ver instantáneamente es que si nosotros dibujamos estas líneas de corriente naranjas, que simbolizan cómo se comportaría arrancando desde un punto hipotético las variables, vemos que tenderíamos al punto de equilibrio, ¿no? Porque en cualquier punto que nos encontremos, estamos acá, digamos, por cómo se comportan las variables, vamos a ir tendiendo lentamente hacia acá. Vamos a hacer, digamos así, como en cualquier punto vamos a tender hacia el equilibrio. Este tipo de equilibrio en particular se llama nodo estable porque tendemos hacia un punto de forma uniforme, es decir, sin oscilaciones, y la solución es estable. Obviamente hay distintos tipos de equilibrio para este sistema particular, los cuales dependen básicamente de cómo sean las raíces y el signo del determinante y de la traza de la matriz A. Entonces, si tenemos raíces reales distintas, vamos a tener, en principio, un tipo de equilibrio que es nodo, y el nodo va a ser estable si el determinante de A es mayor a 0 y si la traza de A es menor a 0, que eran las condiciones necesarias y suficientes de estabilidad que les había mostrado antes. Va a ser inestable si ambos son positivos, y va a ser un punto de ensilladura si el determinante es negativo y la traza es positiva, 0 o negativa, digamos. El otro caso que tenemos es si... porque ¿de dónde surge esto? Esto es el calcular las raíces del sistema, que dependen fundamentalmente de la traza y el determinante de la matriz, ¿no? Esto se puede demostrar. Santi, Sí. yo hice el del quiz. Si querés lo puedo mostrar, pero no sé si está bien. ¿A qué te referís? ¿A cómo es el equilibrio? Al diagrama de fase, que es un punto de ensilladura, tengo entendido. Claro. Si te parece, lo vemos ahora en la parte práctica. Dale. Dale. Oye. Bueno, entonces teníamos el caso donde son raíces reales múltiples, que también nos va a dar un nodo que va a ser estable si nuevamente se cumple la condición necesaria y suficiente, y va a ser inestable si ambas determinante y traza son positivas. Y el último caso es que si las raíces son complejas, ¿no?
vamos a tener este tipo particular de equilibrio que puede ser o foco o un vórtice. Un foco va a ser estable, es decir, un foco es una solución, ahora lo vamos a ver, tengo todos los gráficos hechos, pero va a converger al equilibrio de forma oscilante, digamos, como una espiral, y va a ser inestable si se aleja también como una espiral del equilibrio. De nuevo, para que sea estable tiene que cumplirse que el determinante sea positivo y la traza negativa. Y el último caso es que sea un vórtice, que es cuando el determinante es positivo y la traza es negativa. Y acá están los distintos casos, ¿no? Tenemos, bueno, el nodo estable lo habíamos visto arriba, que converge de forma uniforme al equilibrio. El inestable es que nos alejamos desde cualquier punto del equilibrio. No importa en qué punto estemos, salvo que estemos en el equilibrio, nos vamos a alejar. El otro punto es el de ensilladura, que para algunos puntos, digamos, vamos a converger al equilibrio y para otros nos vamos a alejar. Por lo tanto, se caracteriza como inestable. Después tenemos el foco, donde la idea es que vamos convergiendo en espiral o de forma oscilante hacia el equilibrio. Y la contracara es el foco inestable, donde nos vamos alejando crecientemente, pero en forma oscilante. Y por último tenemos el vórtice, me salió con una R muy fuerte, el vórtice, donde no nos alejamos ni nos acercamos, como que oscilamos permanentemente en torno al equilibrio. O sea, se caracteriza como inestable justamente porque no, salvo que estemos en el equilibrio, no convergemos nunca al equilibrio. Bueno, eso agota todo lo teórico, fueron como 40 y pico de slides. No sé si hay dudas con eso anterior. Si no, si quieren, pasamos derecho a los ejercicios. O vemos la demostración de las propiedades esa que les había dicho que les prometí que las iba a demostrar. Santi, Por te hago una mí, los consulta. ejercicios. Ay, perdón. No, no pasa nada. Sí, Con esto de diagrama de fases, sí, viste que hay como distintos sectores y calculás la derivada de X e Y, ujú, si es negativa o positiva y armás las flechitas. sí. O sea, no entendí entiendo conceptualmente, pero cómo elegís el punto si no hay números, nada. ¿Cómo elegís? ¿Qué punto te referís, digamos? Para evaluar o sea, para evaluar cómo se comportan las distintas regiones. Claro. Em, no sé cómo lo vieron ustedes en clase, pero digamos, a mí la forma que me sirve. Capaz un ejemplo práctico igual se me va todas las dudas. Dale, si querés vemos el ejemplo práctico. Dale. Agarré un ejercicio muy parecido al del quiz, pero obviamente no puedo hacer el mismo, lo tienen que hacer ustedes. Pero digo, si entienden este ejercicio van a entender casi todo. Está sacado del Bernardelo, si quieren chequearlo, no me acuerdo de la página, sino después se las paso. Pero dice que tenemos este sistema de ecuaciones, ¿no? Que es de orden 1, obviamente, y es lineal. X' igual a X más 2y menos seno de t, y prima igual 4x más 3y. La parte de diagrama de fase está más al final, digo, por las dudas voy a hacer todo el ejercicio y cuando llegamos al diagrama de fase lo vemos. Igual no es tan largo. Entonces lo primero es hallar la solución general. Yo acá lo hago por ecuación eliminante porque en principio no hay forma de sacar la solución completa por matriz de operadores. En realidad, digo, podríamos haberlo hecho por matriz de operadores y después sacarla completa aparte. Pero bueno, acá sacás dos de un tiro. Entonces simplemente hago el despeje. De la ecuación 2 saco que x vale esto, vale y' menos 3y sobre 4, y que a la vez tengo que derivar x', ¿no? Voy a elegir un color un poco más ameno para esto, naranja. Entonces x' me queda igual a y' sobre 4 menos 3 cuartos de y'. Y lo reemplazo en 1, ¿no? Porque yo quiero encontrar una ecuación diferencial que solo dependa de una variable. Santi, Sí, ¿por coeficientes indeterminados no sale? ¿O sí también sale? sí, pero eso es para hallarla completa. Eso en cualquiera de los casos lo vamos a tener que usar.
Y esa no te da la homogénea, ¿no? No, porque es para sacar la completa. Ah, ok. Acá estamos sacando primero la homogénea. Eh, entonces estamos igualando a cero, ¿ven? Por eso igualé acá a cero, porque estamos sacando la completa. Por eso saqué este término, que va a ser el término g de t. Entonces, nada, encuentro una expresión de la ecuación diferencial que dependa solo de i, reemplazando en 1. Tengo esto de acá. Si bueno, voy sumando y restando los términos correspondientes, llego a esta expresión. I' sobre 4 menos i' menos 5 cuartos de i, igual a 0. Que es una ecuación diferencial de orden 2. Entonces, armo la ecuación característica, que es un cuarto de r cuadrado menos r menos 5 cuartos, igualado a 0. Y nada, me da que las dos raíces que tiene esta ecuación es 5 y menos 1. Y con eso armo la solución homogénea, que es la combinación lineal de esas dos soluciones particulares. Y ahora sí pasamos a hacerla completa. Entonces, yo acá lo que estoy haciendo es sacar la completa de una sola de las ecuaciones, porque por matriz de operadores no hubiera podido, porque justamente uno de los términos es un término seno, que no hay regla para calcular esa, esa solución particular. Entonces, el ensayo de solución que voy a hacer, porque estamos trabajando sobre esta ecuación acá, ¿no? Eh, el ensayo de solución que yo voy a hacer es que, como esto es un menos seno a la t, menos seno de t, mejor dicho, el ensayo que voy a hacer va a ser a por seno de t más b por coseno de t, por la regla que habíamos visto antes. Y lo que voy a hacer es voy a derivar la solución, el ensayo de solución completa, que nada, lo derivamos, la derivada del seno es coseno, la derivada del coseno es menos seno, y derivo nuevamente, y me queda menos a por seno de t menos b por coseno de t. Y lo reemplazo en ¿cómo se dice? En la ecuación que había encontrado para, ¿cómo se llama? En 1, digamos, en la expresión que encontré para 1. Porque yo estoy trabajando siempre sobre 1, que era esta de acá. I' sobre 4 menos i' menos 5 cuartos de i. Igualado, acá no a 0, sino igualado a menos seno de t. Lo reemplazo, ¿no? Me queda todo esto de acá. Y factorizo respecto a cada término seno y a cada coseno. Entonces para seno tengo menos un cuarto de a más b, menos 5 cuartos de a. Y para coseno tengo menos un cuarto de b, menos a, menos 5 cuartos de b. Todo igualado a menos seno de t. Ven bien, ¿no? Porque quizás no les pregunté y no están viendo nada. Sí, 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 se ve bien. Fantástico. Entonces, nada, tengo que sumar acá, en este caso A y en este caso B. Y lo que hacemos básicamente es, bueno, ¿para qué valores de A y B esto se cumple con identidad? Entonces, acá imaginamos que tenemos coseno de t por 0, porque en realidad no tenemos coseno de t, pero imaginamos que está ahí. Y básicamente para que esto se cumpla con identidad, hay que hacer que menos 3 medios de A más B sea igual al coeficiente que acompaña del otro lado de la igualdad, que es menos 1, ¿no? Y planteo esta ecuación acá. Lo mismo para el otro término, que es coseno de t por 0. Entonces necesitamos que menos 3 medios de B menos A sea igual a 0, para que se cumpla con identidad. Entonces, de este sistema que armé, saco A en función de B, que es menos 3 medios de B, y lo reemplazo en la ecuación 1. Entonces tengo 9 cuartos de B más B igual a menos 1. Y por despeje me queda que B es igual a menos 4 treceavos. Hago lo propio con A, y me queda que A es 6 treceavos. Entonces la solución completa para I va a ser 6 treceavos del seno de t menos 4 treceavos del coseno de t. Y la solución general para I va a ser sumarle eso a la homogénea. Bien, hasta ahí sacamos la de I. Pero ahora
nos falta sacar la de x, porque como trabajamos solo una de las ecuaciones, nos va a quedar restante la otra. Eh, Nosotros teníamos una expresión para x que era esta, que x es y' menos 3i sobre 4. Entonces, si nosotros reemplazamos la solución general en esta expresión de x, vamos a obtener la solución general de x también. Lo que tengo que hacer primero igual es derivar la solución completa, porque acá aparece como primera derivada. Y bueno, simplemente bajo el exponente, en este caso. Acá también me queda negativo. La derivada del seno es coseno y eh, la derivada del seno es coseno y la derivada del coseno es menos seno. En este caso, como ya hay un menos, me queda 4 terciavos por seno de t. Y entonces lo que hago es reemplazar sencillamente en la expresión. Me queda este lindo choclo de acá. Si reparto todo como debe ser, si sumo, resto y bla bla bla, me queda la solución general para x. Y yo las puedo expresar en forma matricial, o mejor dicho, en forma vectorial, así, combinando ambas soluciones. Entonces me queda C1 por e a la 5t por el vector este que es un medio 1, más C2 por e a la menos t, por el vector menos 1, 1, más seno de t por menos 7/26, 6 treceavos, más coseno de t, 9/26, menos 4 treceavos. Es simplemente agrupar las dos soluciones. Bueno, y ahora, si no tienen dudas, pasamos a estabilidad. Entiendo que no. Entonces, podemos chequear la O estabilidad sea, lo por... raro es que ningún ejercicio de la guía se resolvía por ecuación eliminante. Sí, porque no le dan tanta relevancia, pero hay algunos ejercicios de la guía que para mí salen más fácil por ecuación eliminante, pero si no, puedo agarrar otro ejercicio de matriz de operadores. Santi, ¿vos Sí. recomendás que nos aprendamos de esta metodología? Eh, Mira, mientras más herramientas tengas, mejor. Igual no creo que te tomen algo muy difícil o que no se pueda resolver por matriz de operadores, así que... Ok. Pero es simplemente es resolver un sistema de ecuaciones, pero con el agregado de que son diferenciales, no tiene tanta magia. Em, pero bueno, igual la primera parte, por ejemplo, sacar la homogénea, lo podríamos haber hecho por matriz de operadores. Bueno, entonces hacemos el análisis de la estabilidad, que lo podemos hacer por varias formas. Una es ver la matriz A, ¿no? Si armamos la matriz, o sea, si agrupamos el sistema de ecuaciones de forma que se pueda expresar de esta forma, y analizamos la matriz A, la condición necesaria y suficiente de estabilidad era que la traza de A sea menor a cero y que el determinante de A sea mayor a cero para el sistema de dos ecuaciones. La traza es 1 más 3, porque es la suma de los elementos de la diagonal principal, que da 4 y claramente no es menor a cero. Y el determinante de A nos da 3 por 1, o 1 por 3 menos 2 por 4, que es menos 5, que es menor a cero. Y por lo tanto no se cumple ninguna de las condiciones. Entonces, podemos decir, de hecho, si no se cumpliera al menos una, no podemos decir que es estable la solución. La otra forma hubiera sido ver las raíces y decir, bueno, de entrada una de las raíces es mayor a cero. Entonces sabemos que no va a ser estable. Cualquiera de las dos formas sirve, digamos. Y ahora lo que hago es pasar al diagrama de fases. Eh, Acá hay un tema que es que el sistema de ecuaciones original tiene un término que es el coseno de t, que nada, en principio imposibilitaría hacer el diagrama de fases, pero bueno, acá vamos a hacer que no existe. Eh, yo no sé si aprendieron a hacerlo con funciones que dependen de t, imagino que no, así que nada, lo que hacemos es usar el sistema el sistema homogéneo. Eh, Planteamos las curvas de demarcación, que es simplemente igualar x' a y' igual a cero. Nos queda esto de acá y sacamos las formas de las curvas en función de x.
X en función de Y. No, Y en función de X, perdón. Nos queda menos X sobre 2 y la otra menos 4 tercios por X. Bueno, y acá tenemos esta que tiene X' igual a 0, tiene pendiente menos un medio. Y esta Y' igual a 0 que tiene pendiente menos 4 tercios. O sea, es más empinada. Si hacemos la derivada de X' respecto a X, ¿no? Que es derivar esto de acá, la derivada de X' respecto a X es 1. Por lo tanto, la derivada es positiva. Entonces, podemos decir que para los puntos que están por encima de la curva de demarcación de X, X' va a ser mayor a 0, ¿no? Acá en ambos casos, o sea, tenemos dos regiones donde X' va a ser mayor a 0 y tenemos dos regiones donde va a ser menor a 0, porque vamos a estar por debajo de la curva de demarcación de X'. Después, para Y', si calculamos la derivada de Y' respecto a Y, va a ser 3, que nuevamente también es positiva. Entonces, para los puntos de Y', para los puntos que estén por encima de la curva de demarcación de Y', vamos a tener que Y' va a ser mayor a 0, ¿no? Y que son estas dos regiones. Y tenemos otras dos regiones donde Y' va a ser menor a 0, porque estamos por debajo de la curva de demarcación de Y. Y si tomamos ambos resultados en conjunto, tenemos que esta región, ¿no? Supongamos que esta es la región 1, tiene estas trayectorias. La región, supongamos 2, tiene esta trayectoria. La región 3 tiene esta trayectoria. Y la 4 tiene esta trayectoria. Entonces, a simple vista podemos ver que es un punto de ensilladura. ¿Por qué? Porque para algunas trayectorias de las variables vamos a tender hacia el equilibrio que está acá, ¿no? En donde se cruzan las dos. En particular, para estas dos regiones vamos a fluir hacia el equilibrio. Pero si nos encontramos en la región 1, por ejemplo, nos vamos a alejar del equilibrio por la trayectoria esta de acá. Y lo mismo para esta región 3, nos vamos a alejar del equilibrio, ¿no? Así. Entonces, como para algunas regiones va a ser estable y para otras va a ser inestable, de conjunto la solución, bueno, ya la habíamos visto, ¿no? Pero es inestable. Y el nombre de esta trayectoria es, obviamente, el punto de ensilladura. Que creo que es más o menos lo que da la otra también, la que les dieron a ustedes de ejercicio. Aunque no sean idénticas, bueno, entonces es lo mismo. ¿Hay dudas con eso? No sé quién había preguntado por la cuestión más práctica de ver cómo hacer las regiones. No sé si quedó claro con esto. Yo te pregunté, pero sí, me quedó claro. Gracias. ¿Sí? Joya. Nada, después tengo este otro ejercicio que me pasaron. Si quieren lo vemos, es más conceptual. O podemos ver también las demostraciones de las propiedades. Díganme ustedes. Por mí sí. ¿Sí a las propiedades o sí a los ejercicios? ¿O sí a todo? Sí a todo. ¿Sí a todo? Ok. Sí. Bueno. Si los demás no quieren, no hay problema. O si vos no querés. No, yo no tengo problema hasta las 6. Hay tiempo. Bueno, vamos a ver este ejercicio entonces. Dice, dado el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales, que es de orden 1, dice analizar la estabilidad del sistema teniendo en cuenta que A por D es menor a B por C. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Tenemos que ver las condiciones que imponíamos sobre la matriz A, ¿no? Que son, si esta es la matriz A, que la traza de A sea negativa y que el determinante de A sea positivo. Para matrices de 2×2, positivo, pero podría ser negativo para de 3×3 y así. La traza de A es A más D, entonces
a priori no sabemos si es menor o mayor a cero, porque no tenemos los valores de D, pero si calculamos el determinante nos queda A por D menos B por C. Y como la condición del ejercicio dice que A por D es menor a B por C, entonces esto va a ser negativo. Por lo tanto, como no se cumple una de las condiciones, podemos afirmar que es inestable. Así de sencillo. Bueno, si supiera escribir, acá dice inestable. Perdón, es muy cachivache. Y después nos dice realizar el diagrama de fases con los valores de los parámetros del inciso anterior. Hay un tema, digo, creo que yo lo intenté hacer y lo que pasa es que o sea, nosotros podemos plantear el sistema de ecuaciones y ver cuál tiene más pendiente y dibujarlo, digamos, sin problema. Em, pero, nada, primero quería ver esto. Si recuerdan de la tabla, habíamos dicho que el tipo de las raíces dependía de la relación entre la traza de A, ¿no? Si se acuerdan cuando vimos la tabla esa que tenía los distintos tipos de trayectoria, la relación de A, de la traza de A al cuadrado con respecto a el determinante de A 4 veces, ¿no? Porque es como la expresión que nos da las raíces del sistema. Acá la traza de A sabemos que va a ser positiva, porque al estar al cuadrado va a ser algo positivo, aunque no sepamos los valores de A y D. Y el determinante de A, al ser negativo, multiplicado por 4, nos va a quedar algo negativo, digamos. Ven que acá, sin importar, o sea, qué suceda, nos va a quedar algo negativo. Como esto va a ser positivo, sabemos de entrada que la relación es que la traza de A al cuadrado es mayor que el 4 veces el determinante de A. ¿Y qué caso nos daba o sea, qué tipo de equilibrio nos daba esta relación? Bueno, subamos a la categoría esta, a la tabla, y tenemos raíces reales y distintas, ¿no? Pero como sabemos que ¿cómo se dice? El determinante de A es negativo, tenemos un punto de ensilladura, ¿no? Sin importar el signo de la traza de A. Entonces, ya de entrada sabemos que lo que vamos a tener que dibujar es un punto de ensilladura, ¿no? En particular también podemos ver cómo es la pendiente de cada curva de marcación. Tenemos esto que es así, x' es igual a por x más b por y igual a 0. Y y' va a ser c por x más d por y igual a 0. Bueno, eso es una y, imagínenselo. Entonces, si sacamos las curvas, digamos, nos va a quedar que una es y igual a menos a sobre b por x y la otra va a ser menos c sobre d por x, ¿no? Y la idea sería ver cuál tiene más pendiente. Eh, si las comparamos, tenemos, esperen, ahí hice mal, menos a sobre b y menos c sobre d. Entonces, ¿qué relación tienen? Bueno, sabemos que a por d es menor a b por c. Entonces, si nosotros digamos, si pasamos dividiendo, o perdón, si pasamos dividiendo para ambos lados, tenemos a sobre b menor a c sobre d, suponiendo que los valores a, b, c y d no son, o mejor dicho, suponiendo que los valores que pasamos para el otro lado no son negativos, porque si fueran negativos nos cambiaría la relación. Entonces, esa era la salvedad que yo les quería hacer. O sea, no, en principio tendríamos que suponer que son positivos.
Y entonces nos queda que la pendiente A sobre B va a ser menor. Entonces, si hacemos ese supuesto, nos queda que la pendiente de X' va a ser menor. Vamos que tenemos algo así. Que la pendiente de Y' va a ser negativa, pero un poco más empinada. No, acá que hice cualquiera. Y como habíamos visto antes, digo, vamos a tener un punto de ensilladura. Eh, Nada, tendríamos que suponer de nuevo el tema de los valores de A, B, C y D, pero podemos asumir que es algo así, ¿no? Que tenemos algunas regiones para las cuales convergemos, perdón, acá hice mal, y otras para las cuales nos alejamos del equilibrio, ¿no? Y con eso más o menos tendrían una respuesta a ese ejercicio. ¿Hay dudas con eso? Sí, estaba pensándolo si lo derivás con respecto, como lo hiciste antes, si podés subir un segundo a cómo estaba despejado Acá. antes. ¿Esto? Claro, porque ahí tendrías que pasar menos AX, menos BI a la izquierda, y con eso derivar X' o no. Podría derivar acá, podría derivar X' igual a 0 respecto a X, me quedaría A obviamente. Pero yo en realidad el valor de A no sé si es positivo, es negativo o qué valor tiene. Entonces no puedo saber cómo se va a comportar. Salvo, o sea, si no te dan más ideas sobre los valores de los parámetros, no es difícil armar el ejercicio. Está bien, está bien. Pero bueno, con todo esto, digamos, ya pueden plantear el diagrama de fase y saber qué tipo de equilibrio tiene. Después el otro ejercicio dice, dado el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales, que es igual al que está arriba, plantear valores de los parámetros para que el sistema sea inestable y realizar el diagrama de fase con los valores de los parámetros para que sea inestable. Los valores de los parámetros del inciso anterior. Eh, que no sé, me parece muy extraño esta secuencia de ejercicios. Lo más probable es que estén en parciales distintos. Entonces, bueno, nada. Ya sabemos que para los valores que nos dio antes va a ser inestable, así que es lo mismo, pero nada. Recién ahora me doy cuenta que son dos ejercicios de parcial distintos, así que aplica lo mismo. Y después, bueno, si no hay más dudas o si no quieren ver otro ejercicio, está la demostración de las propiedades. Pero díganme ustedes, ¿alguien había dicho sí a todo? Yo no me voy a hacer cargo del rumbo de la clase. No, entonces si quieren pasamos a las demostraciones. Si no tienen algún otro ejercicio que les genere dudas o alguna pregunta teórica, vemos esto y ya cerramos. Bueno, entonces yo les había dicho que había dos propiedades sobre las matrices de operadores que son importantes. Una es esta, que dice que la matriz de operadores aplicada a un vector de constantes, mejor dicho, a una constante A, es igual a la matriz de operadores evaluada en 0 por A. Y bueno, esto lo probamos armando una matriz genérica de 2 por 2. O sea, en realidad habría que armar una matriz genérica de n por n, pero bueno, también sirve esta forma, así es como se lo piden en el curso. Donde tenemos D más A, B, C y D más D minúscula por A, igualado a la matriz valuada en 0, es decir, si reemplazamos D por 0, que sería A, B, C y D por A, ¿no? Entonces lo que vamos a demostrar es que si nosotros le aplicamos la matriz de operadores a esto, va a ser exactamente lo mismo que tenemos acá. Entonces multiplicamos por A cada elemento de la matriz, nos queda D por A mayúscula más A minúscula por A mayúscula, B por A mayúscula, C por A mayúscula, D por A mayúscula más D minúscula por A mayúscula. Y digamos, por definición, si
Ah, no, está ahí abajo, está escrito ahí abajo. Si le aplicamos el operador derivada a una constante, nos da cero, ¿no? Eh, entonces, esos términos que tienen D, digamos, D por A mayúscula se van a anular y nos va a quedar A por A mayúscula, B por A mayúscula, C por A mayúscula y D por A mayúscula. Y si sacamos A de la matriz, nos queda exactamente lo que estaba del otro lado de la ecuación y por lo tanto se cumple la propiedad. Y la otra propiedad relevante, ¿no? Es, no sé por qué estoy cambiando tanto de color, me engolosiné. Pero bueno, la otra propiedad relevante es que si aplicamos la matriz de operadores a esta exponencial a por e a la rt, nos va a quedar la matriz de operadores evaluada en r por a por la exponencial. Y hacemos el mismo procedimiento, ¿no? Vamos a probar que son iguales, entonces armo la matriz de operadores genérica, multiplicada por a por e a la rt, y lo que hago es meter el e a la rt adentro de la matriz y multiplico cada elemento por e a la rt. Entonces, d más a por e a la rt va a ser eh, la derivada de a la rt, que es r por e a la rt, más a por e a la rt. Factorizado va a quedar r más a por e a la rt. Y lo mismo con este otro término de acá, ¿no? Porque esto en realidad no va a cambiar nada, va a ser b por e a la rt y c por e a la rt. Y hacemos lo mismo con este elemento y nos queda r más d por e a la rt. Y si yo factorizo e a la rt afuera de la matriz, ¿no? Me va a quedar exactamente lo mismo que lo que está del otro lado de la ecuación. Entonces se cumple la propiedad. Esto yo después se los voy a pasar. Entiendo que también se lo subieron. Y es muy probable que se los lleguen a tomar. Por lo menos eh, a mí me lo tomaron. Igual tienen que estar atentos a lo que le digan a ustedes antes del parcial, pero bueno, está bueno saberlo igual. ¿Hay alguna duda? Bueno, me parece que los maté de mole. Eh, si no hay más dudas, si no quieren ver otro ejercicio, si ya se quieren ir, porque es sábado, entonces cortamos acá y bueno, después les paso la clase y el PDF. Gracias, Santi. Bueno, joya, no hay por qué. Eh, bueno, si no tienen más dudas, cortamos acá. Dejo de grabar.